Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Rodrigo Soto de su blog El Rincón del Tío. Bueno, como les prometí, en esta ocasión vamos a analizar un documental de la serie 30 for 30 de ESPN. En esta ocasión decidimos cambiar de deporte, nos vamos a ir al fútbol americano y bueno, le vamos a dar la oportunidad al documental de Elway to Marino. En este documental nos platican sobre el agente de John Elway y Dan Marino en el draft de la NFL de 1983, que muchos expertos consideran el mejor draft de toda la historia. En aquella ocasión se seleccionaron una gran cantidad de quarterbacks en la primera ronda y el documental nos lleva de cómo la primera selección de aquel draft fue John Elway y la última, bueno, no la última, pero sí una de las últimas de aquel draft de la primera ronda fue Dan Marino. Bueno, comienza como John Elway trata de bloquear ir a los Potros de Baltimore. En aquella época el equipo todavía estaba en Baltimore. John Elway no le dice a nadie que no quiere jugar en el equipo porque sabía que el equipo se iba a mudar a Indianápolis. Entonces él no se sentía cómodo con la situación, por lo que le pide a su representante que avise que a pesar de ser seleccionado por el equipo no va a jugar con ellos. El problema es que su razón fue bastante mala. Él dice que como estaba acostumbrado a jugar en la costa oeste, prefería no ir a Baltimore. Entonces desde ahí las molestias de los fanáticos empezaron y se empezó a hablar muy mal de John Elway. Quarterbacks como por ejemplo también aparecen en el documental. Terry Bradshaw dice que no es posible que un jugador sea lo suficientemente inmaduro como para dar ese tipo de declaraciones sobre no ir al equipo de los Potros de Baltimore. Bueno, el documental, comienza de esa manera, con el inicio del draft, y posteriormente va avanzando sobre los quarterbacks que fueron seleccionados en aquella ronda, entre los que destacaron, por supuesto, Jim Kelly. Jim Kelly fue seleccionado por el equipo de los Bills de Buffalo. Al principio él usó como la palanca de que ya lo habían seleccionado en el draft de la UFL, United Football League, que fue una liga que duró muy pocos años, para no firmar con Buffalo, porque también como aparece en el documental, dice, bueno, jugar en Buffalo no hay absolutamente nada aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, esa me parece una parte bastante cómica, pero bueno, continuemos, ¿no? Nos habla del desarrollo de Jim Kelly a lo largo del equipo de Buffalo. De cuando no quiere ir a Buffalo y que termina jugando, decide jugar para el equipo de Houston en la liga de USFL, que ya desapareció, pero en aquel momento él utilizó esa palanca que tenía para no ser seleccionado. Otro de los quarterbacks que fueron seleccionados en ese draft fue Jim O'Brien por el equipo de los Jets de Nueva York. Una de las selecciones más criticadas de la historia, porque no era posible que no seleccionara a Dan Marino cuando tuvieron la oportunidad. Los Jets que siempre se han quejado de que no tienen quarterback. Entonces, esas son como los tres jugadores que se enfocan, ¿no? Jim O'Brien, John Elway y Dan Marino. El momento también aparece justo cuando lo seleccionan, ¿no? Que la afición de los Jets de Nueva York se vuelve absolutamente loca de incredulidad porque dicen, ¿y este quién es? ¿No? ¿Cómo dejamos pasar la oportunidad de seleccionar a Dan Marino? Pero ya en el documental nos van llevando por qué deciden no tomar a Dan Marino. Una de las razones fue que el jugador tenía problemas de alcohol cuando estaba en la época universitaria. En el documental aparece hablando Peter King, un reconocido escritor de Sports Illustrated, donde dice, bueno, tenías 20 años, ¿quién no se toma unas cervezas a los 20 años? Pero bueno, en esa época sí era muy criticado, como yo lo pienso, no es muy fácil hablar después, es muy sencillo decir, bueno, en ese momento decir, bueno, tenías 20 años, aquí no pasa nada. Yo entiendo la selección de los Jets en aquel momento, pero lo que yo voy es más bien en el documental, el trabajo de investigación que hacen es extraordinario. ¿Por qué? Porque el agente tanto de John Elway como de Dan Marino lleva una agenda. Entonces él escribía absolutamente todo lo que pasaba en ese momento, con quién platicaba, con qué de equipos platicaba, los papás con quién platicaban, porque hay que recordar, en ese proceso tanto el papá de Dan Marino como el papá de John Elway fueron fundamentales para las selecciones del draft. Ya nos sigue llevando a lo largo del draft, nos platica un poco de las carreras de los jugadores que fueron seleccionados también en esa ronda, cómo no lograron triunfar dentro de la NFL hasta que llegamos a Dan Marino, que fue seleccionado por los Miami Dolphins. Don Shula era el entrenador de Miami en aquella época, uno de los mejores coaches de la liga en la historia. Y dice, bueno, yo cuando hablo con Pitt University, que era la universidad donde estaba estudiando Dan Marino en aquel momento, ¿cómo es posible que no lo seleccionen? Y yo cuando le marco al entrenador, eso lo platica Don Shula en el documental, dice, bueno, tú tómalo. O sea, de verdad, tú tómalo. Yo sigo sin entender cómo es posible que nadie lo haya seleccionado. Me sorprende jugar con las cualidades de Dan Marino. Y bueno, ya lo toma Miami. Y bueno, todos sabemos el resto, ¿no? En esa selección de los drafts, Jim O'Brien, un fracaso absoluto por los Jets.
La primera selección fue John Elway. Le costó mucho trabajo ganar el Super Bowl, pero lo logró. Ganó Super Bowls consecutivos. La edición del Super Bowl 31 que le ganan a Green Bay y la edición del Super Bowl 32 que le ganan al equipo. Perdón, la edición 32 que le ganan a Green Bay y la edición 33 que le ganan a Atlanta. Dan Marino no logró ganar el Super Bowl. Muchos lo consideran el mejor quarterback de la historia, pero no logró ganar el Super Bowl. Hay que recordar que él pierde el Super Bowl número 19 contra el equipo de San Francisco, contra Joe Montana. Y bueno, Jim O'Brien terminó siendo un fracaso. Jim Kelly también es uno de los pocos, es el único quarterback de hecho que ha logrado llegar a 4 Super Bowls de manera consecutiva, pero los pierde los 4. Pierde el Super Bowl 25 contra los Gigantes, el Super Bowl 26 lo pierde contra Washington, el Super Bowl 27 lo pierde contra Dallas de igual manera, el Super Bowl 28 y bueno, ya nunca pudo volver a llegar al gran juego, ¿no? Pero es donde se va a enfocar el documental. Tiene muy bonitas historias de aquella época, tiene excelente historia, tiene excelentes imágenes, de verdad nos lleva un viaje al pasado, hay que decirlo de esa manera. Y bueno, yo también sé que han de pensar que soy muy barco, porque al último documental también le di una calificación de 10, pero este también merece un 10. De hecho, son yo creo que dos de los que más me gustan, entonces tampoco a todos les doy 10, no crean que soy tan barco. Pero es un documental que vale la pena ver. De verdad es un documental que vale la pena ver. ¿Por qué? Porque nos explica un draft que cambió la historia de la NFL para siempre. Un draft que tuvo selecciones que marcaron la pauta. Quarterbacks que rompieron récords, que implantaron marcas. Y no solo eso, también nos va llevando a través de otros jugadores, aunque no se enfoca tanto, hay que reconocerlo, de quarterbacks que también marcaron, digo, de jugadores que también marcaron parte de la historia de la NFL. Pero bueno, ustedes véanlo, ustedes analícenlo. Y ustedes platiquen conmigo, ¿no? Debatan, díganme qué les parece también este documental. A mí me parece una excelente historia de cómo John Elway a Dan Marino, ¿no? Así es, Elway to Marino, ese es el nombre, de cómo fueron pasando las elecciones y ya después de tantos años se puede hacer un recuento. Como yo también lo pienso con el comentario de Peter King, ¿no? Es muy fácil hablar después, pero en ese momento lo que pasaba por la cabeza de todos los equipos es muy interesante el por qué se hicieron las selecciones que se hicieron en ese momento, pero como les digo, ustedes debatan, compartan conmigo y bueno, los espero para mi siguiente video. Vamos a seguir hablando de documentales de ESPN 30 for 30 que de verdad se los recomiendo todos, la mayoría son excelentes. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video y los esperamos aquí en su blog El Rincón del Tío. Les habló Rodrigo Soto.